Quiero, bueno, agradecer, Nobleza Obliga, como siempre, la Fundación Margot de la Serraf, a través de su patrocinio. Es posible que estas funciones sean gratuitas. Creo que es importantísimo recordarlo, tenerlo presente. A nuestra querida Margot de la Serraf, que siempre está atenta a lo nuevo, al acontecer, a la salud del cine en general, pero particularmente del cine latinoamericano y del cine venezolano. Ya Alexandra les comentó un poco el perfil que estamos tomando con estos encuentros, que cuentan además con la colaboración de Ideas de Babel, nuestros socios habituales, y bueno, y por el lado del trasnocho cultural, nuestra mayor emoción y entrega en poder hacerlo. Comenzamos justamente hace un mes. Estos encuentros se realizan los terceros sábados de cada mes con Un Destello Interior, la película de los hermanos Rodríguez. Tuvimos una asistencia que prácticamente colmó la sala de cine. Estamos teniendo este segundo encuentro con Jezabel y pensamos, lógicamente, continuarlo. Ya tenemos varios títulos en mente para nuestras próximas sesiones. Sino también queremos ampliar, pero creo que debemos disfrutar de esta buena salud que tiene nuestra cinematografía. Creo que hay una energía allí muy particular que nos emociona, y sobre todo después de venir de este periodo pandémico tan duro, Fui yo, fue él. nos ha afectado de diversas maneras a cada uno de nosotros. El Cine Venezolano de Mérida, celebrando el talento. Creo que es importantísimo, es nuestra principal labor acá y es parte del trasnocho, digamos, continuar con ese compromiso con el buen cine y, por supuesto, con el cine venezolano. Quiero mencionar además y agradecer a Nela Illas, a Adrián Geyer, por parte de la producción de la película, quienes se aproximaron a mí meses atrás. Yo la verdad estuve muy pendiente de este proyecto desde hace mucho tiempo, además por mi personal estima y aprecio hacia el trabajo literario de Eduardo Sánchez Rugeles, pero además ese trabajo tan interesante que está desarrollando ahora en el séptimo arte a través de la escritura de piezas tan particulares como lo son los guiones, y por supuesto, y bueno, y nada más y nada menos también a mi admirado Hernán Javes, que sabe que, bueno, soy fiel seguidor y admirador de su trabajo, y qué más alegría que podamos estar trabajando juntos en esta película. Quiero agradecer también al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Creo que, bueno, ha sido una labor importante, y sobre todo creo que es fundamental que asuma, que sienta ese compromiso de apoyo hacia nuestro cine. Esta asistencia de este público creo que nos emociona y nos compromete mucho más a que lo podamos seguir haciendo, a trabajar en conjunto en todo ello. Y bueno, creo que es una muestra sin duda alguna importante. Yo quiero darle la palabra ahora a Eduardo Sánchez Rugeles, porque efectivamente estuvimos viendo, bueno, primero fue la novela que la película. Entonces creo que es importante que Eduardo nos dé unas palabras de presentación para luego continuar con su co-guionista y director, Hernán Javes, luego seguir con Alfonso Molina y, bueno, retornar a la sala. Yo me siento aquí como en una especie de metaverso, es una cosa muy particular, esta cosa híbrida entre la sala y lo digital, el Zoom, pero qué bueno que nos podamos conectar Caracas con Madrid, Ciudad de México y Bogotá. Así que, Eduardo, bienvenido, adelante, y nada, continuemos esta celebración del buen cine y este encuentro a propósito de Jezabel. Bueno, José, muchas gracias por esas palabras. Buenos días para todos en Caracas. Verdad que muy contento por la recepción que ha tenido la película. Agradecer en principio a la Fundación Margot Benacerraf, al Trasnocho, Ideas de Babel, los panelistas, el público asistente que nos sorprendió con esta convocatoria que no esperábamos un sábado a primera hora en Caracas, y de verdad que estamos muy contentos. Hay varias cosas que rondan lo que fue el origen de Jezabel, la novela. Creo que quizás puedo comenzar por allí la intervención. Jezabel no estaba sobre mi mesa de trabajo, yo no la iba a hacer, no era una historia que quisiera contar en aquel momento, año 2012, 2013. Yo termino de redactar y de publicar mi novela Ljubljana y me comienzo a trabajar en otro nuevo proyecto literario, en ese momento todavía literario. Yo no había dado el salto a la escritura de guión, que fue una experiencia que apareció por ahí cerca con Dirección Opuesta de Alejandro Velame, pero estoy trabajando otro proyecto literario y es cuando recibo una llamada de Mónica Montañez, que en aquel momento coordinaba la colección Vértigo de Ediciones B, que es la editorial con la que yo publicaba en Caracas, y me dice: Edu, estamos haciendo una colección de
de novela negra y queremos que participes. ¿Tienes algo? No. ¿Tienes alguna historia? ¿Tienes algún argumento? No, Mónica, honestamente no, de verdad que no lo tengo. Gracias por la invitación, pero no es el proyecto que tengo ahora. Creativamente, el otro proyecto en el que yo estaba trabajando tuvo muchos escollos, le faltaba bibliografía, sentí que todavía no estaba preparado para abordar esa historia, tanto que a día de hoy no he logrado, hay una versión terminada, pero no está del todo cerrada. Y me quedo dando vueltas esa propuesta de Mónica, porque a mí el género negro, thriller, me fascina, me gusta mucho. Como lector soy un gran aficionado al género thriller, pero siempre le he tenido mucho respeto, por no decir miedo, porque creo que resolver un crimen es algo muy complejo, es algo que literariamente aprecio cuando está bien resuelto y que como espectador o como lector me quedo un poco entristecido cuando la resolución es fallida, y ese desafío me parecía muy interesante. Mónica me dice que no era algo para hacer en un corto plazo, sino que era un proyecto que se iba a desarrollar dentro de un año y que incluso se iban a publicar otros títulos primero, que había tiempo. Entonces no tenía un deadline y dije, bueno, vamos a hacer esto. Y es cuando fallece, en las circunstancias que ustedes pudieron ver en la película, la joven Eliana Bloom con su grupo de amigos, Lorena, Carmen, Elaine. Esa historia fue como la primera que yo vi. Ese es el argumento, esa es la trama, esta es la historia que voy a contar. ¿Cómo contarla? Ahí hubo una primera experiencia narrativa fallida, a mi juicio, que es que yo empiezo a contar esta historia desde un punto de vista policial tradicional, es decir, a narrarla desde la policía. Había un yo narrador, que era la agente Briseida Morales, que es la que contaba esta historia, y cuando ella se acercaba a los chicos e intentaba averiguar el caso, a hacer la investigación policial como tal, y yo no estuve a gusto con ese desarrollo. Redacté unas 60 páginas, 70, y cada vez que avanzaba decía, no me gusta, falla, aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que no me está haciendo clic. Tengo que darle la palabra a otro personaje o narrar desde una perspectiva quizás omnisciente para que esto encaje. Y empiezo a probar, y recuerdo que probé darle la palabra a Lorena, para que contara la historia, pero ahí tuve una dificultad más profesional, de oficio, que relacionada con el argumento, que es que ya hacía 3 años atrás ya había narrado una novela desde una voz femenina juvenil con Eugenia Blanc en Blue Label, y no me quería repetir. O sea, esto ya lo hice, quiero hacer algo, no quiero hacer lo mismo. Y fue darle la palabra a Laín, y ahí la historia encontró, digamos, toda su estructura, armonía, desarrollo. Yo le di la palabra a Laín y esta novela se escribió muy rápido. O sea, fue algo que, wow, desde este punto de vista funciona, las piezas encajan, me sentí a gusto con ese desarrollo y así se terminó la novela. Argumentalmente, ¿qué buscaba yo con esto? O digamos, temáticamente, más que argumentalmente. Yo entiendo la novela negra o el thriller como una reflexión sobre el mal. Esto es algo que conversé mucho con Hernán cuando estábamos trabajando en el guión. El thriller es pensar el mal en su dimensión absoluta. Los seres humanos somos esencialmente buenos o malos, o somos buenas personas que cometemos malas acciones. ¿Cómo funciona el mal? ¿Qué pasa cuando actúo de mala manera? ¿Eso me convierte en malvado, en villano? ¿O realmente hay personas que pueden estar envilecidas de origen? Todas esas preguntas, quizás de índole filosófica, relacionadas con la condición humana, el bien y el mal, estaban allí de fondo. Yo quería atacarlas, quería trabajar sobre eso y empiezo a construir unos personajes muy envilecidos, que son los personajes que ustedes pudieron ver en la película. Y quizás los referentes de moralidad son el personaje de Diana Volpe, Nina Mattinson y Salvador, el personaje de Eric Wilpert, que son así como las columnas vertebrales éticas de la historia, porque de resto es un entorno muy podrido, muy envilecido, y yo buscaba esa putrefacción y ese envilecimiento porque me interesaba por el género literario con el que estaba trabajando. Y por otro lado, también creo que las novelas negras o thrillers son ideales para conocer a las sociedades y explorar a las sociedades. Yo siempre he tenido como la curiosidad como lector y como espectador de cine que si quieres conocer a una sociedad, más que leer a sus autores célebres o sus políticos o sus figuras más reconocidas, vamos a su poesía mala y a sus thrillers y a sus géneros negros y a sus novelas populares, porque ahí está la carne. Pienso, por ejemplo, en La Suecia de Henning Mankell, un autor que se mete en las profundidades de Malmo a contar historias que no tienen que ver con la Suecia de Bergman, ni con la idea esta de los países nórdicos perfectos donde todo funciona, sino que hay allí una reflexión sobre la condición humana que es muy interesante. Está en la Suecia de Malmo, está en la Venecia de Donna León, está en la Sicilia de Camilleri, y quería hacer esta lectura crítica, ofrecer una mirada muy singular de la sociedad venezolana en mi trabajo, incorporarla a estas reflexiones sobre la
sobre el mal, sobre la novela negra, y bueno, creo que está ahí. Creo que eso permea toda la historia, es como una revisión de la idea de nación, quizás desde sus orígenes hasta nuestros días, donde la institucionalidad siempre ha estado allí como sometida a crítica, a juicio, con un Estado fallido. Si nos vamos al siglo XIX encontramos revoluciones azules, amarillas, de abril, y unas montoneras, y episodios como muy inestables, una política muy inestable a lo largo de su historia. Yo quería que mi novela mostrara esa sociedad, no sé si lo logró o no, y esta historia que les cuento, este relato, este argumento, llamó la atención acá de mi querido amigo Hernán Javes, le interesó, le gustó, y me dijo, oye, mira, ¿tienes esto comprometido? No. ¿Te parece si nos sentamos a trabajar en una idea? Vale, me gusta la idea. Acababa de hacer Dirección Opuesta, me había gustado, bueno, el guión de Dirección Opuesta. Seguí muy entusiasmado con la escritura audiovisual, con la escritura del formato guión. También apareció allí la colaboración con Claudia Pinto Emperador para las consecuencias. Y fue un trabajo que hicimos, Hernán, de una manera muy constructiva, muy enriquecedora, muy crítica. Disfrutamos mucho todo el proceso de escritura. Compartimos referencias cinematográficas, literarias, y te doy la palabra, Hernán, para continuar este relato, ya que creo que lo que tiene que ver con la parte literaria, más o menos he adelantado algo, y bueno, fue un placer trabajar contigo, lo sabes, y muy contento con la recepción que ha tenido la película, que las perspectivas que está teniendo, toda la expectativa que ha generado. Gracias de nuevo a todos, panelistas, críticos, público presente, Trasnochos, Margot Benacerraf, Ideas de Babel. Hernán, todo tuyo. Gracias, Eduardo. Gracias. Yo no voy a agregar mucho. Yo quisiera más bien saludarlos, agradecerles que estén aquí, al señor Alfonso, al Trasnocho, a José, a Solve, a Luis, en fin, a todos los presentes. Para mí, cuando yo me leí el libro de Eduardo, fue así como en un día. Me entretuvo mucho porque por eso mismo a mí me llamó la atención su lenguaje tan vulgar, grosero, su talante, su narración, su viaje tan imprevisto y tan contundente, y bueno, y su final y su contexto y sus personajes me encantó. Y yo apenas leí el libro le dije a mi mujer, mi amor, aquí hay una película increíble, porque sí, encontré no solo un thriller fantástico para hacer en el género, sino... Ay, creo que no tengo audio, o sí tengo audio. Sí me oyen. Ah, ok, perdón. Entonces, nada, busqué a Eduardo, yo no lo conocía, lo convencí básicamente, él se convenció y nos dimos esta tarea titánica de adaptar esta novela maravillosa, entretenida, cuestionadora, transgresora y fantástica. Y como decía él, el proceso fue realmente exquisito porque hicimos clic enseguida, él en España, yo en Caracas, y a través de la distancia, los horarios, los trasnochos, una vez de él, otra vez mías, pues nos llevaron creo que 1 año y medio estuvimos en ese plan, Eduardo. Y luego de que teníamos un guión que consideramos decente, porque como ustedes saben, o bueno, así lo veo yo, un guión siempre muta, evoluciona, cambia, se adapta, crece, es un ser vivo, sobre todo en el cine independiente. Entonces, pues así fue el proceso, levantar los recursos, es una película súper independiente, convenciendo a la gente, empezando a filmar sin tener todos los recursos, parando porque teníamos que hacer transformaciones de carácter de personaje, físico, psicológico, y también para conseguir más dinero. Logramos coproducción en México, interesar a la gente, incluso el Foprocine, que es equivalente al CENAC en México, nos premió con un concurso para acabar la película a nivel de postproducción. No demasiado, pero bueno, impulsos que nos permitieron que entraran otros coproductores independientes a aportar a la película, y pues el proceso ha culminado y estamos muy emocionados y nos encanta que todos hayan tenido la posibilidad de verla hoy con esa asistencia que me tiene también muy emocionado. Así que yo prefiero, más que contarles este proceso, que bueno, podemos, ahí en mis redes estoy a la orden para cualquier cosa.
conversar con ustedes, conversar con todos, con Luis, con la gente, intercambiar ideas, análisis, debate, que para eso también se hizo la película. Y pues también agradecer al SENAC por permitirnos que esta película finalmente sea venezolana y se pueda ver, y al Trasnocho y a Blancica y a todos. Entonces, bueno, gracias. Y aquí podemos empezar, señores. Creo que me toca, ¿verdad? Alfonso Murillo. Aquí estoy. Hola Eduardo, Hernán, José, Luis, Trino, Solveig, Leida y todos los asistentes que han plenado afortunadamente la sala esta mañana. Y yo, bueno, ya ustedes vieron la película, me imagino que ya tienen formado un criterio. Yo simplemente quiero destacar algo que es muy importante en mi juicio, porque la primera percepción, que siempre es más emocional que racional, es que Jezabel, con ese nombre bíblico tan expresivo, que Jezabel es una película incómoda. Es incómoda. En estos días que me tocó hacer parte del premio de la prensa en el Festival de Cine de Mérida, yo tuve que defender la incomodidad de esa película, la gravedad de esa película, porque alguien dentro del jurado decía que esa película no tenía un mensaje positivo de la juventud venezolana. Y yo le digo, yo creo que ni Eduardo Sánchez ni Hernán Javes buscaban hacer una película mensaje. El mensaje no es no es una película moralista, no tiene moraleja, lo que tiene es una visión muy crítica de una actitud que, si bien corresponde a un sector de la sociedad, también es importante destacarla. Una actitud nihilista, oportunista y además manipuladora. Como decía Eduardo, ahí está presente el concepto de la maldad, de esa maldad que conduce a posiciones extremas, que conduce a la muerte y que conduce a una culpabilidad fallida. De hecho, pareciera que el único que quiere llegar a la verdad en toda esta drama, el único que, como no conoce la verdad, no tiene por qué recordarla, ojo, es el periodista Grasso Salvatore, que es también otra víctima de esa verdad. Una víctima por extensión 15 años después. Ahí lo tiene. Es una película muy bien hecha, muy coherente, muy redonda, muy bien interpretada. Yo creo que Agüero se lanzó, pues, se convirtió en el gran protagonista, gran personaje de la película, junto también con él y Lolo y Kaká. Pero, digamos, ese cuarteto que atraviesa la historia en dos momentos distintos en la historia de Venezuela, uno que no ha pasado y otro que ya pasó, es fundamental para entender lo que pasa en una sociedad. Yo sí creo que la idea del mal expresa mucho lo que es una sociedad. También la idea del bien, por supuesto, pero el mal no lo podemos ignorar, obviar. Yo los felicito tanto a Eduardo como a Hernán y a su elenco por el trabajo que han hecho. Yo creo que esta película ya va a quedar como un referente en el cine venezolano. Yo creo que Jezabel es bastante coherente, a pesar de, de que fue prácticamente un encargo de Mónica, pero tiene mucho que ver con Ljubljana y con Blue Label. O sea, esa desesperanza, esa incertidumbre. Y también este tercer largometraje de Hernán también comparte con Macuro y con Piedra, Papel y Tijera cierta idea fatalista, ¿no? Esas cosas que pasan que uno no sabe cómo resolverlas. Bueno,
En ese sentido, yo creo que son bastante coherentes con las obras previas de cada uno de esos autores. Y bueno, no sé, yo creo que lo más interesante en este momento va a ser que el público participe, hable con el director, con el guionista, con los panelistas. Así que les cedo la palabra, señores. Gracias por todo. Bueno, volvemos a lo presencial con Luis Bond y luego ya efectivamente que se abra el debate al público. Continuarle. Vamos a continuar con Luis para que culmine la ronda de comentarios iniciales. Okay. Gracias. ¿Está por allá? Allá en virtual. Okay. ¿Allá en virtual me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, al Trasnocho, a Ideas de Babel, a la Fundación Marcos Benserraf, porque estas son definitivamente las películas que yo siento que uno necesita digerir y poder comentar después de verlas. Yo tuve la oportunidad de ver mi primera proyección que se hizo en el Trasnocho hace meses. Y bueno, Hernán me hizo esta cochinada de decirme, no le puedes decir a nadie que la viste, no le puedes hablar a nadie, porque esto es top secret. Y yo decía, pero yo necesito que la gente vea esto para poder comentarlo, Dios mío. Porque estas son las películas que no te dejan indiferente. Efectivamente, como estaba diciendo Eduardo, estamos frente a una película que encaja y tiene como todos los numeritos de una novela negra, de una historia noir, pero hay una serie de decisiones que me parecen maravillosas dentro del guión que las sacan de lo que estamos acostumbrados a ver en el género. Primero, tener ese narrador que durante todo el transcurso de la historia nos lleva por una montaña rusa de emociones. Al principio nos da lástima, después poco a poco, se fue el audio. Bueno, pero acá me escucha. Vale. Tenemos este narrador que al principio nos da lástima, mientras va desarrollándose la historia nos comenzamos a dar cuenta que no es tan inocente como pensábamos, y al final tenemos esta vuelta de tuerca como sospechosos habituales, que Kaiser Sousa termina siendo el que orquestó absolutamente todo, y por supuesto es un gancho al hígado. De ser un plan macabro, lo que me parece fascinante es cómo ocurre esta reflexión alrededor de la memoria, porque pareciera que mientras Salvador va sacando información, mientras enterrando ese pasado, el mismo protagonista que se ha mentido durante toda la historia, pues se ve confrontado con la verdad. Y si bien es cierto que bien podríamos ver la historia como una urdimbre malévola del protagonista, pues yo creo que al final de cuentas él termina como engarzado en una trampa que él mismo termina haciendo. Y es como ese bucle eterno de la maldad que constantemente pues va a estar manifiesta y que además lo va a llevar a él, porque yo me imagino, tengo esta fantasía que evidentemente no es la primera vez ni será la última que esta persona transgrede. Al mismo tiempo, contarte la historia y como jugando el código del cine noir, en vez de contarte la historia desde el detective, que el detective fácilmente podría ser Salvador, elegir contártela desde la perspectiva de este personaje, que es la fuerza antagónica, que funciona como una suerte de femme fatal, que atrae al detective, lo seduce, y bueno, como pasa en todas las películas noir, femme fatal termina quitándole la cabeza al protagonista, y cuando esta tragedia ocurre uno dice, Dios mío, pero esto se ha podido haber evitado, pero nos damos cuenta del nivel de ingenuidad que tenía el periodista. Y esto es algo que también siento que lo vemos como en diferentes capas, termina golpeándonos mucho, porque ese periodista ingenuo que quiere, bueno, que no olvidemos los crímenes del pasado, que él cree que de verdad dándole información al colectivo va a poder hacer un cambio real, se enfrenta con una sociedad que está completamente dañada, una sociedad que está completamente descompuesta. Independientemente que sea la fantasía que tenemos de una Venezuela presente o futura, vamos a hablar del contexto del cine negro. Siempre en el cine negro no importa que se destape la olla de corrupción, como la película
no deja títere eso, o sea, le lanza a todos los lados, a todos los bandos, y no importa de qué lado uno pueda identificarse o qué es lo que uno quiera proyectar en él. La película te hace sentir mal. Estos crímenes también ocurren ahí y es interesante ver cómo la mirada de estos autores van también hacia ese lado. Esos temas que están como en entre líneas de, bueno, ¿qué va a pasar en 30 años? ¿Qué vamos a olvidar? ¿Qué no vamos a olvidar? ¿Qué todavía va a seguir haciendo mella en la sociedad? Parte de lo que también sucede, que lo vemos hoy en día, de, bueno, cómo hay personas que tienen dinero, tienen contactos y se pueden salir con la suya. Esa es la historia, además del mundo. Esto no tiene nada que ver con Venezuela, esto tiene que ver con todas partes del mundo, nos confronta. Por supuesto, elegir tener a un protagonista que termina siendo el antagonista, ir viendo además a estas tres niñas que, si bien es cierto que están en un bucle de perversión y oscuridad alrededor del protagonista, darte cuenta que al final de toda esta historia son jóvenes y cómo esa maldad está en la juventud, porque nosotros siempre tenemos también esta imagen de, no, bueno, el malo, el asesino, el corrupto siempre es alguien que tiene mucha edad, que está curtido, que ha pasado por cosas horribles, pero básicamente todos los protagonistas tenían un futuro prometedor por delante y se terminan corrompiendo. Y yo creo que eso también, por lo menos para mí, es lo que más me llevo de la película, porque creo que esto es una muy buena radiografía de lo que es una parte de Venezuela. Gente que tiene mucho potencial, gente que tiene una vida por delante, pero está en un contexto que termina completamente corrompiendo. ¿Hasta qué punto son responsables? ¿Hasta qué punto es la sociedad, es el medio, es el país, qué sé yo? Eso es algo que por supuesto nos vamos a llevar para la casa. Pero yo creo que es una peli que nos confronta con nuestra juventud y nos confronta con nuestra historia directa y lo que sea que vaya a suceder en unas cuantas décadas. Y eso no es común. Y por eso lo agradezco muchísimo a los realizadores y espero que todos ustedes no solamente hayan disfrutado la peli, sino que sirvan de replicadores, porque estas son las pelis que hay que, de nuevo, con café, hablar, qué viste tú, qué te pasó, cómo es posible la descomposición, cómo es posible no sé qué, y en eso es que se va haciendo de alguna manera, o se va construyendo una filmografía en un país, y además se está haciendo un trabajo, porque las películas para mí tienen ese fin, que te ayuden a reflexionar, que te ayuden a ver tus complejos, tu sombra, todo lo que sucede en el colectivo. Y cuando una película lo logra a estos niveles, que es un gancho al hígado, para mí tiene la tarea completa y ya sabes, lo hizo. Gracias. Gracias. La primera pregunta, Hernán, para que la tengas ahí, es ¿cuánto tiempo se tardó en hacer la película desde primer draft hasta que se estrena? Y los obstáculos que tuvieron. ¿La respondo ya? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre cuánto nos demoramos en hacer la película, a ver, creo que empezamos como en el 2014, 2015 a juntarnos, Eduardo. Trabajamos como hasta el 2017, por ahí, y empezamos ese proceso de búsqueda de recursos. Bueno, ya les comenté un poquito. Y conseguimos una primera parte de los recursos y empezamos a rodar a principios del 2018. Bueno, siempre recursos limitados, entonces el diseño de producción tuvo que ser muy estudiado, la construcción del personaje. Aquí ya empezamos un trabajo de psicología, no solo del film, sino de cada uno de los personajes, cómo trabajarlo, todo un proceso intelectual que lleva mucho tiempo, mientras paralelamente se va haciendo el levantamiento de los recursos. Así que bueno, para no extenderme tanto, pudimos filmar el primer trimestre del 2018 todo lo que fueron los recuerdos, digamos el pasado de la película, el 2017, y luego por necesidades que ya estaban establecidas de un cambio físico del actor y psicológico del actor y del film, paramos 5 meses para esa transformación, pensando que en esos 5 meses podíamos levantar el resto de los recursos. Tuvimos la suerte de que así fue. Logramos hacer un par de demos con lo que habíamos ya rodado y logramos involucrar e interesar al proyecto a coproductores coproductores venezolanos y unos coproductores mexicanos que nos dieron el impulso para poder continuar con la producción en los tiempos que más o menos habíamos estipulado. Así que a finales del 2018 pudimos retomar el film y culminar con más limitaciones económicas que la primera vez,
digamos, el presente de la película, ¿no? Lo que ocurre ahí en el filme en 2033. En la primera parte tuvimos 3 semanas de rodajes, 3 semanas de rodaje más o menos, y 4 semanas de preproducción, en las que yo, como tenía poco tiempo para trabajar con los personajes, decidí cómo convivir, o sea, alquilamos una locación para filmar y además para vivir ahí con todos juntos y cerrar un equipo con mis actores ha sido una manera fantástica lograr, por eso creo yo que se logró esa naturalidad. Y en la segunda parte, bueno, entró Eric, tuvimos solamente 2 semanas de rodaje, 2 semanas y un par de días, con 3 semanas de preproducción, así que también tuvo que ser así súper diseñado, pero increíblemente, con el equipo que armamos en Venezuela y en otras partes del mundo, mi mujer fue la asistente de dirección, mi hija grande fue acting coach de la etapa adolescente, de una película familiar, digamos. Pudimos acabar de filmar todo eso en el 2018. 2019 se dedicó a trabajar otras escenas aquí en México con María Conchita y con algunas escenas que teníamos pendientes en el 2019, mientras comenzaba el proceso de postproducción, de edición, digamos, una primera edición con Miguel Ángel García, que se vino aquí a Ciudad de México a ayudarme, donde estuvo 6 meses conmigo aquí viviendo en casa, ayudándolo con los niños. Entonces, y en el 2020 nos agarra la pandemia, donde todo se detiene, donde todo se frustra, digamos, ¿no? Y nos encerramos. Y yo creo que le hizo muy bien eso a la película porque me permitió interiorizar mucho más el film psicológica y filosóficamente, probar cosas. El guión seguía mutando, unas cosas que empezaban en el guión así, pues terminaron empezando así. Íbamos conversando con Eduardo, analizando los distintos cortes. Y, y bueno, ese periodo de pandemia, como todos saben, no hay para qué repetirlo, nos sirvió a todos para estar encerrados, ir hacia adentro de uno mismo y hacia adentro del film. A ella le hizo muy bien, a todos nosotros no. Y en el 2021, que fue el año pasado, terminamos de hacer unos planos que nos faltaban para la edición que ya teníamos aquí en Ciudad de México, primeros planos, detalles. Y pues el año pasado también se terminó todo el resto del proceso, entraron gente de postproducción, hicimos los efectos especiales, y pues aquí estamos hoy en día, más o menos ese fue el tiempo que nos tomó, o que nos ha tomado y ahora están haciendo, así que todavía no he terminado de esto. Eduardo, si sientes que la adaptación, o sea, una vez que ya ves lista la peli, si todo lo que está en el producto final es lo que tú querías o si sientes que se quedó algo por fuera. Ahora voy a cerrar acá y adelante. Creo que en gran medida sí, porque fue, o sea, la colaboración, yo he tenido la fortuna de que los directores con los que he trabajado han sido experiencias muy constructivas y solidarias y comunicacional. Hablamos mucho. Y si había alguna cosa que yo sentía que debía estar en la película, que yo tenía como la urgencia de que lo vi literariamente y me hubiese gustado que en la película lo conservara, eso lo conversé mucho con Hernán. Siempre se habló de lo que esperaba cada uno del texto, de cómo veíamos la película, y a veces cuando había discrepancia, que las hubo, nos convencíamos como con argumentos, ¿no? Con debate. Oye, mira, esto debería ser así, esto no. A mí me gustaría que esto pasara por esto y por esto, pero en gran medida yo creo que sí o sea, yo estoy bastante satisfecho con la adaptación. Las decisiones que tomamos que necesariamente pasan por el proceso de adaptación, que hay cosas que literariamente funcionan muy bien, cuando lo llevas al audiovisual no fluye de la misma manera, fueron decisiones conjuntas, comentadas, y con las que los dos estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos claro que Salvador tenía que morir. En el libro Salvador no muere. En la novela, cuando Alain cae en cuenta de su responsabilidad en la muerte de Eliana y en todo lo que fue su propio pasado, porque como decía Luis en su intervención, estoy de acuerdo que Alain no, o sea, desde nuestro punto de vista, desde mi lectura constructiva de la novela y junto a Hernán del guión, Alain no es Kaiser Souse. Alain está confundido, aturdido, y él se mintió a sí mismo durante mucho tiempo, y es el remordimiento, esa culpa que él tiene allí, que lo carcome, y el acercamiento a Salvador, lo que hace que la verdad empiece
empiece a golpearlo. Entonces en la novela, cuando esa verdad le cae, cuando él entiende lo que pasó, él se separa de Salvador y le dice, no me hables más, lo deja, lo golpea, se separa de él, pero Alain no muere. Nosotros aquí, fue en la primera reunión de trabajo que tuvimos, creo que ese fue el primer punto que conversamos. Al final Salvador tiene que morir para darle un cierre cinematográfico más potente, que tenga el impacto del thriller. Y bueno, en concreto, para rescatar la pregunta, sí, de verdad que en el caso de Jezabel yo estoy muy satisfecho con la correspondencia entre la novela, las correspondencias entre la novela y la película. Adaptó él mismo, así que ¿qué puede estar diciendo? No hay ningún tipo de celo, para nada. Yo creo que si hay celos, creo que si en una relación, en una colaboración de coescritura empiezan los celos, los egos, los puntos de honor, eso va a ser una película fallida y va a ser un guión nefasto. Y eso es algo que creo que se identifica desde los primeros acercamientos. Entonces, a veces cuando hablo con estudiantes, gente que se acerca a que quiere como entrar a escribir para cine, cómo se hace, y digo, si te vas a asociar con el director, con tu co-guionista, habla, conversen y ve si hay empatía, ve si hay, más o menos buscan la misma película, tienen la misma mirada, porque como se quieren hacer dos proyectos distintos, abordar ese proyecto tienes muchas posibilidades de fallar y de caerse. Hay algo muy hermoso que tiene el cine, que no tiene la literatura. Esto lo he hablado yo con Hernán en otras oportunidades. Yo vengo de letras, o sea, soy novelista reconvertido en guionista, o que sigo trabajando más o menos los dos géneros de manera paralela, pero la literatura es un proceso profundamente solitario. Muy el ego con el ego, tú solo, tú contigo mismo, donde la invención te ocurre a ti. Y sí, quizás más adelante, cuando terminas un primer manuscrito, lo compartes con un editor, el editor te hace observaciones, tú las tomas o las dejas, pero el proceso creativo y la invención en general hay mucha soledad en toda esa experiencia. En el cine no. El cine tiene la virtud de ser colaborativo en el mejor de los sentidos. Y el guión es algo que está, como lo decía Hernán recientemente, en permanente construcción, mutando. Desde las primeras conversaciones hasta la sala de edición donde se toman decisiones muy importantes. Entonces, hay que estar muy abierto. Yo creo que un guionista que existe ese tipo de guionista, muy celoso de su texto, que quiere que el actor diga tal cual el Parlamento como lo escribió y se respete todo lo que está escrito en el guión en la sala de edición, es una manera de ser o de trabajar con la que yo no me sentiría cómodo. Aquí yo creo que tengo la plena conciencia y me gusta trabajar así, que ese guión, esa primera versión que nosotros hicimos, o incluso ese draft que se cerró, va a estar cambiando, porque cuando a lo mejor nosotros lo escribimos sin rostros de actores, cuando aparece el actor y tú te das cuenta de lo que el actor te da, lo que el actor te ofrece, o sea, yo hoy día sé que Shakti Mal, Gabriel Agüero, Eliana Chipián, lo que nos pueden ofrecer, lo que nos van a dar, Joana Juliet, y sabemos que ahí va a haber quizás cambios, propuestas de ellos, cómo ven ellos a los personajes, por ahí puede mutar por una parte el guión, esto es con el trabajo actoral, pero el productor, Adrián Geyer en este caso, también tendrá observaciones muy valiosas, que puede decir, oye, ¿por qué esto se hace en esta locación y no está en otra? Porque esto se hace de esta manera y no otra. Ahí también ese tipo de lectura, de comentario, de observación va a enriquecer el guión, y pasado todo ese proceso donde están esas lecturas, esos comentarios, esas críticas que nosotros maduramos, aceptamos, digamos, yo creo que es valioso tener aquí una jerarquía, y por eso el director es el director, que es quien toma la decisión final. En este sentido, creo que Hernán fue un tipo bastante abierto de saber escuchar a su equipo, saber relacionarse con su equipo. Y luego que hiciste todo eso, viene la edición, donde la editora va a tomar decisiones fundamentales, capitales, que nosotros como creadores no vimos, porque estamos muy quemados. Estamos muy casados con nuestro trabajo, con nuestra visión de lo que se trabajó, cansados también, de alguna manera fatigados. Es como cuando uno hacía un trabajo para la universidad y lo revisas tantas veces que ya te lo sabes de memoria y realmente no estás viendo el documento. Entonces cuando te lo devuelven corregido tiene 300 erratas. Pasaba en los trabajos universitarios, pasa en el trabajo de escritura creativa. La editora lo ve desde otro lugar, y en esta experiencia Clementina Mantinelli, el apellido de ella, siempre me hizo observaciones muy lúcidas, muy valiosas, que cuando lo hice, y era mover cosas del lugar, tomar esta pieza que está aquí y ponerla aquí, y Hernán y yo, wow, esto no se nos había ocurrido, ¿por qué? Entonces no, en concreto no hubo celo, es muy enriquecedor tener ese tipo de estímulo, de observación, siempre pensando en el beneficio del proyecto. En el caso de Jezabel creo que fue así. No sé si quieres agregar algo, Hernán, esta
No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y ya en el proceso cinematográfico, para que lo entienda, o sea, cuando uno toma la decisión de adaptar un libro, una literatura, una novela, lo que sea, no necesariamente es un proceso que va ligado a seguir la página 1, 2, 3, capítulo 1, 2. O sea, tú puedes adaptar el libro simplemente porque ves en el libro, en la novela, un hilo conductor que te atrae, un concepto que te atrae. Puede ser un capítulo del libro que decides adaptar eso para guión cinematográfico. No hay una fórmula que te diga, mira, tienes que adaptar para adaptar. O sea, obviamente hay técnicas, pero fórmulas intelectuales o filosóficas de cómo adaptar un libro a un guión no puede ser manejado desde muchos aspectos, ¿no? Y en ese caso, bueno, yo le dije a Eduardo, mira, empieza tú, a ver, mándame un primer draft de por dónde empezar. Y a partir de ahí, bueno, nos fuimos puliendo y como dices, yo soy un director que trata, es como un capitán de un barco, digamos. Un barco no lo lleva el capitán solo a puerto, sino con toda su tripulación. Y con esa tripulación enfrentamos cada uno preparado en su área, en su lugar. Bueno, enfrentamos las tormentas, pasamos en mares más calmos y nuestra labor conjunta como equipo, siendo un oficio donde hay mucha gente involucrada, pues yo lo que hago es ser de guía, como que me planteo la visión del viaje, hacia dónde y qué ruta vamos a tomar y hacia dónde tenemos que llegar y permito que mi contramaestre, en fin, que cada uno de los participantes en este viaje me diga, me cuestione, hable de la historia, ponga su posición, porque los quiero hacer parte del proyecto, porque como director yo quiero que así como yo estoy enamorado de la película, del cuento que voy a echar, de la visión que voy a echar, todo y cada uno de los que están formando el equipo la tengan. Hagan de la película y de la historia y del proyecto una cosa suya. Porque en lo personal, para mí, no, hacer una película no es hacer una película. Ah, bueno, me dieron una plata, tengo este guión, vamos a hacerla, género, comedia, lo que sea. No. Para mí, como realizador, hacer una película tiene que ser una experiencia de vida. Yo ser uno al inicio y uno al final. Que me evolucione como ser humano, porque vamos a estar claros, Eduardo, nosotros no estamos hablando de una postura donde lo sabemos todo, el saberlo todo, una postura moral por encima de lo que pueda captar el espectador. Lo que hacemos nosotros en esta película, además de generarte un film, un thriller oscuro, jodido, que te incomoda, que te pone cosas de frente que uno mismo vivió o las conoce o preferimos no ver, pues se desarrolla de esta manera por decisiones de un conjunto de personas. Yo siempre digo, a mí la novela me parece que es más coño de madre que la película, pero tiene un tono más ligero. La película, y ahí es donde entra la visión de uno, es más oscura, ¿no? Más, coño, y ves, y tú ves cosas y dices, pero ¿por qué? Y para terminar, perdón, siento que precisamente ese sentir que tiene ustedes como espectador, más allá de que les guste la película, ¿no? Porque eso es otra cosa, es una película que mueve, que te pone a jugar con la cabeza, que te pone a incomodarte, a moverte en la silla, decir, no mames, o lo que sea. Y eso me encanta que tiene Jezabel, el libro, que es algo que necesitamos en este momento tan superfluo, ¿no? Tan ligero de todo. Entonces yo sí creo que, y siempre se lo digo a Eduardo, que en esta oscuridad absoluta, coño, hasta una lucecita brilla mucho. Entonces, bueno, de ahí va. ¿Cómo fue el cast y cómo... Ah, ya va. Voy, Hernán. Uno, el cast. Dos, ¿cómo fue el proceso de dirección? Que dijiste que fue en familia. Y ahí va la tercera pregunta. Mi nombre es Erika Quintana de Magia del Cine y mi pregunta va enfocada a Hernán. ¿Cómo es este proceso de que el director publicitario hace una película, piedra, papel o tijera, que tiene otro tema? ¿Cómo va creciendo ese proceso como profesional y lo lleva a hacer esta película, Jezabel, con una temática totalmente arriesgada, atrevida para el cine venezolano que conocemos? Lo lleva a tener 4 premios en el Festival de Cine Venezolano, además de los premios que le vienen. Gracias. ¿Escuchaste eso, Hernán? Sí, creo que sí. Pero y voy a empezar por esa, para ir atrás. Voy a hacer rapidito para no quitar mucho tiempo.
Es que yo no vengo de la publicidad. Yo empecé muy chico, descubrí mi amor por el cine y comencé a hacer películas desde muy jovencito y así lo mantuve hasta que estudié y así, así. La publicidad me permitió poder lograr un trabajo digno en el sentido de poder cobrar algo de dinero, porque bueno, era de una soy todavía de una familia chambeadora, trabajadora, perdón. Ya estoy aquí, solo que apreté el botón que no debía. Ajá, ya volví. Ok, entonces yo soy la persona, yo tengo que trabajar siempre. No soy de familia adinerada, no tengo herencias, tengo que chambear. Entonces, bueno, a través de la publicidad desde joven encontré el camino de poder hacer dinero y estar dentro de alguna manera del medio bueno, me permitía estar cerca de una cámara, del cine, de respirar eso, ¿sabes? De mi pasión por lo que amo. Y me permitió además desarrollar y tener dos compañías muy importantes, como lo fue Factor RH, la última, donde pudimos hacer muchísimas películas, coproducir, hacerlas. Y entonces, básicamente, la publicidad y el cine siempre han sido como paralelos. Uno con un oficio que amo, que es la publicidad, porque me permite poder inventar otras cosas a nivel económico, tener una estabilidad, me divierte porque son proyectos que van así. Y el proceso cinematográfico, que ha sido desde muy joven, donde yo, bueno, no sé, mi mamá, mi papá me criaron con valores, con cosas, mis padres son chilenos y llegaron a Venezuela muy chicos y la justicia, el tratar de aportar, las preguntas, el cuestionamiento son partes de mi vida que no tiene que ver con la publicidad. Entonces, de alguna manera, también inconsciente y conscientemente, a través de mis películas, mis obras, mis cortos, todo lo que yo pueda hacer que nazca de mí, intento lograr ese balance de entregar, y disculpen la palabra, filosóficamente, entregar el alma y el culo a la publicidad. Mi cine y mi razón de ser va, bueno, tratando de lograr un balance, que es filosofía de mi vida. Lograr un equilibrio, pues un poco de aquí, un poco de allá, sin irme a los extremos. Entonces, realmente no es que venga de la publicidad me alimentó el músculo técnico, poder desarrollar una comunicación con mi equipo, lograr conocer gente increíble en el medio que hace lo mismo que yo para chambearle al cine, Lidia, poder practicar, experimentar, filmar, conocer la técnica, las emulsiones de película, en fin, así como también encontrarme con la prepotencia, con la arrogancia, con la corrupción dentro de los... O sea, el cine, el medio, el cine y el publicitario se parecen porque están llenas de seres humanos y somos todos como somos, pues. Y así las artes, lo comercial, todo está lleno de nosotros que somos contradictorios y va a haber gente buena y mala en cualquiera de estos oficios. Después había otra pregunta, perdón, y el proceso ha sido personal, ¿eh? Yo sí me quedé pegado. De joven dije, coño, yo voy a hacer esto en la publicidad, pero mi cine no lo voy a olvidar y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Y bueno, tengo esa premisa, no importa el género que sea, si comedia, terror, thriller, como en este caso. Me gusta que las películas, además de que se vean bien, que entretengan, dejen algo. Y ese dejar algo no significa el mensaje, ni mucho menos, sino preguntas, preguntas, que cada uno, como decía muy bien el maestro Alfonso, se las responderá. Entonces, bueno, de eso va un poquito la cosa. Perdón, otra de las preguntas, voy a ser más rápido, lo juro. Sobre la dirección, tu proceso de dirección, la familia y cómo... No, bueno, es que aquí en la casa todos somos cineastas. O sea, yo intenté que mi hija siguiera otro rumbo un poco más decente, pero finalmente se enamoró de esto. Bueno, su mamá teatrera, su papá cineasta, tal y tal. Siempre pues creció y se encantó. Y pues ella es encantadora, le encanta, estudia cine, hace cosas. Mis hijos pequeños por retruque, bueno, no les queda otra, lo intentaremos hacer mejor, pero... Y mi mujer es asistente de dirección de una profesional increíble. Ella fue la asistente de dirección de la película, no porque fuera mi esposa, sino porque es realmente una gran asistente de dirección. De hecho, siempre le agradezco y todo el equipo. O sea, la forma en que se llevó este rodaje fue perfecta. Yo podría decir que fue en Venezuela, ¿eh? Yo podría decir que ha sido el rodaje más maravilloso de mi vida porque el plan se cumplió, la gente trabajó en armonía, todo el mundo conectado con la película, una cosa increíble. Y mi proceso de dirección, bueno,
Con Eduardo empezó, y yo sí quiero que primero que nada considero que una película, sea cual sea, para que la puedas agarrar tiene que ser creíble. Lograr personajes creíbles, lograr situaciones creíbles, actuaciones creíbles, textos creíbles. Por eso que Eduardo y yo cuando escribíamos decíamos, no, pero este texto, no, pero tranquilo que después con el trabajo doctoral y tal, y la investigación esto va a cambiar, va a mejorar. Porque es un guión, es una guía, no es una cosa rígida, pues. Entonces, yo me puse a estudiar psicopatías psicológicas, a hablar con mis actores, no hice casting, yo sabía con quién quería trabajar, yo fui con Adrián, gente por gente, desde María Conchita hasta Gabo. Bueno, Gabo y Eric entraron de último porque habían otros que dijeron que no a última hora y fue maravilloso, pero se integraron con esa misma naturalidad, entonces el casting fue así, hola, mira, me gustaría, toma el guión, ¿quieres? ¿No quieres? Sí, no, no. Y luego hubo una cosa que, como te decía, es una producción independiente limitada, no tenía mucho tiempo para ensayar ni relacionarme con los actores en la búsqueda esencialmente de mi personaje, como en Piedra, Papel o Tijera, donde tuve a Irina, que fue acting coach y me preparó emocionalmente a los personajes, aquí no. Y entonces decidí convivir no solamente con los actores, sino con parte del equipo, y llevar una relación humana primero para trasladarla a la filosofía del guión, de los personajes, permitir que estos chicos conectaran como seres humanos, como relaciones. Mi hija se los llevaba a fiestas de su edad, ¿sabes? Al colegio, a reuniones para que manejaran, entendieran, se relacionaran, asumieran eso. Cuando por fin logramos esa conexión, bueno, empezamos a trabajar el guión, empezamos a buscar a los personajes instintivamente, según mi visión. Yo les decía, bueno, un poquito más por aquí, un poquito menos por allá, y les abrí y les di la confianza para que en el set fueran. Esa convivencia que, como te digo, no solamente fue con los actores, sino con parte del equipo, hizo que un día, por ejemplo, yo estaba jodidísimo con una escena que no salía emocionalmente y no sabía cómo darle la vuelta. Estaba, sabes, trancado y repitiendo y a veces quizás llevando a mis actores a la confusión, que a veces es bueno, a veces no. Y de repente se me acerca el gaffer, muchachos. El gaffer, que fue Chaca en ese momento, que es el jefe de los eléctricos, la mano derecha del director de fotografía, que él lo que su trabajo es poner la luz, poner el cable. Y me vio tan jodido que se me acercó y me dijo, maestro, señor Hernán, tenemos confianza. Y me dice, venga para acá. Yo le recomiendo que se calme, que se tome un café, que dé la vuelta y pruebe por aquí quizá. Y yo lo miro a Chaca y digo, sí, Chaca. O sea, me tomé mi tiempo, me di mi vuelta, seguí analizando, pero me di cuenta del compromiso que tenía cada uno de los participantes de la película, porque ese señor no tenía por qué hacer eso. Y esa fue mi relación, como para explicarte, con todos los actores. Intenté de verdad conectar, entender con Eric, con Gabo, y los dejé ser, porque sí, para que eso quedara así, hay un proceso de dirección. Pero si no tienes buenos actores, esto no sucede. Yo, o sea, digo, perdón, pero todo el mérito es de ellos y de entregarse como eso. Y a nivel cinematográfico, ponerme de acuerdo con Gerard, el fotógrafo, qué lente, qué óptica, por qué, los encuadres, la luz, qué onda, con vestuario, con Lena, dos tiempos distintos, un futuro, ¿cómo se imagina uno se vestiría? Bueno, no, Caracas no cambiará mucho, tal, la tecnología. Arte, el diseño de producción con Alfredo Correia, los colores, todo un diseño y un análisis de por qué cada cosa, de por qué encuadrar así, de por qué los espacios, el vacío, por qué siendo una película que habla de jóvenes encerrados, explorando en un mundo de una manera como podían, pues que la película se sintiera encerrada. ¿Por qué no tomar el auto andando por la Avenida Bolívar o por la Cota 1000 en planos generales? No, porque estamos encerrados. La película se mantiene ahí, adentro. Hay todo un proceso que me podría extender muchísimo, pero que sí fue pensado en la edición, en la preproducción, en los efectos, en la música, en todo, que algún día podremos extendernos ahí. Lo que tú estás viendo es una parte de la juventud. No pretendemos decir que toda la juventud venezolana es así.
De hecho, bueno, sabemos y en la película se plantea, hay gente involucrada en lo que tú hablas y hay otra que no, y eso es innegable. Pero más allá de eso, nos sirve como retrato no de una juventud particular, sino de todo un sistema moral que parte de padres ausentes, de un montón de cosas y acontecimientos que influyen en que estos chicos se abandonen quizás a su propia transgresión y a su propio viaje, independientemente de lo que pase afuera. Por eso te hablaba de una película encerrada, que no, el contexto político, social es de fondo, de background, no es lo principal de la historia. Lo principal de la historia tampoco es hacerle homenaje a una parte de la sociedad ni a ir en contra de nada. La historia pretende, y si habla de algo, habla de nosotros mismos, de todos nosotros, de mí, de ti, de todos. Y si eso te produce una incomodidad, bueno, hay que revisar por qué. Es lo mismo con, mucha gente me dice, coño, pero el sexo, ¿por qué tanto sexo? Y yo digo, bueno, porque dentro de la película el sexo está usado como una herramienta de poder. Pero ¿por qué la escena de estos niños? ¿Qué tal? Y yo digo, pero Dios mío, yo hago una pregunta aquí en la sala. ¿Cómo fue la iniciación sexual de cada uno de ustedes? La mía, la nuestra. Si yo retratara cada uno, pensando en mí, de nuestras primeras experiencias sexuales a la edad de 10, 11, 12 años, cualquier cuento de ustedes, o mío, yo retratara una escena de esa, existiría seguramente tanta incomodidad como las escenas que puedes ver aquí en la película. No se trata de no rendir homenaje ni ir en contra de algo, sino reflexionar o hurgar en nuestras propias carencias y en nuestras propias realidades. Si eso produce incomodidad, si los jóvenes que los han visto, que me han escrito mucho, dicen, yo no quiero pasar por algo así. Si un padre, como también me lo han dicho, coño, me voy a hablar con mi hija ya a la casa, hablar con mi hijo ya a la casa. Si suceden ese tipo de reacciones, para mí eso es lo grato, porque como te digo, y como dijo Alfonso, aquí no hay un mensaje como tal, sino una caja que se abre con preguntas para que cada uno hurgue y la responda. No creo que esto vaya a hacer pensar o hablar de que la juventud venezolana es así. Yo creo que son casos muy, muy particulares que retratan de alguna manera y tocan y rozan las experiencias propias de cada uno de nosotros. Yo tengo amigos así, tuve amigos así, tengo gente que se interesa poco o nada por las cosas que suceden en su entorno, a mí sí. Y eso va a seguir ocurriendo siempre. Entonces, no intentaría justificar o defender una posición con respecto a la película sobre eso, sino más bien decirte que no va de eso la película. La película va de hacernos preguntas, de incomodarnos, de transgredirnos, de emocionarnos, de entretenernos, de impactarnos de distintas formas a través de una realidad que podría ser muy venezolana, pero a la vez es porque la han visto en distintas partes del mundo, distintas culturas, ¿no? Vamos de a poco así mostrando y se identifican, la entienden, la asumen. Y bueno, la agarran y yo pretendo que se agarre la película por ese lado, de que podamos debatir tú y yo esto con Eduardo, tomándonos una cerveza y llegarle a otros recovecos completamente de acuerdo y como digo, estoy a la orden en mis redes para responder o aclarar cualquier y profundizar y conversar sin problemas. Había otra cosa, perdón. Si quieres te interrumpo acá para pegarlo con la otra pregunta y complemento lo que decías. Sí, suscribo en gran medida lo que dices. Yo no creo que haya una generalización de la juventud. Son 4 voces, 4 historias personales, 4 personajes. Y claro, dentro de nuestra historia contemporánea hay momentos trágicos o planos que se resultan muy estremecedores. En lo personal, para mí, el plano cuando él está en la terraza de la casa y se ve que están cayendo las bombas al fondo y para ellos eso es una fiesta, es una burla y se ponen a saltar en plan resistencia, cuando todos nosotros sabemos lo que esa resistencia supuso
en términos sociales, en términos personales, como bien apuntaba Hernán, pero no apunta a una generalización. Y lo conecto con la siguiente pregunta para luego que tú la cierres, Hernán, que es la que tenía que ver con Kaká. Y lo que hicimos con Kaká. En Kaká hay todo un plan, hay un entramado que arranca desde el segundo plano de la película, que es ese juego de miradas entre Gabriel Agüero y Shaktimal, Alain, Kaká, donde juegan a esto de mirarse, a ver quién pestañea primero. Con eso buscaba Hernán, Alain proyecta en Carmen toda la culpa, toda la responsabilidad, todo lo que ocurrió, lo que él no quiere ver, todo lo que él hizo, pero que le hace ruido, bien sea porque estaba drogado, por irresponsabilidad, por trauma, es Kaká. Y de alguna manera nosotros vamos engañando al espectador con esa trama. Kaká tiene esa carga de responsabilidad moral, Kaká es perversa, Kaká es muy inteligente, es verdad, como apuntaba aquí la persona que hacía la pregunta. Y creo que nos pareció bastante oportuno dejar a Kaká en el aire y no cerrarla. Eso creemos que es más rico de cara al espectador, pero ¿qué pasó con ella? Nos han dicho de todo con respecto a Kaká. Nos han dicho incluso, pero Kaká existió. Cuando le escriben a Hernán o aparece en este tipo de foros, sí creemos que sí existió. Lorena se lo dice, Eli te odiaba, Kaká te odiaba, yo te odiaba. Y Kaká estaba allí, pero lo que pasa es que Alain proyectó en ella, la hizo responsable de las cosas que él no quería ni podía asumir. Si quieres decir tú algo más sobre Kaká. Hay pistas, de hecho. Al principio de la película, cuando comienza la película, tú ves a Alain trabajando, buscando en la computadora a Diana, a Nina, y recuerda a Nina en una cachetada. En ese momento del recuerdo, cuando vamos al flashback, la cachetada se la da a Alain. Pero luego pasa la película, y tú ves que la escena la recibe Kaká. Si tú captaste ese detalle, lo ligas perfectamente como cuando aparece la verdad en su memoria. Él constantemente se miente, él constantemente se reprograma su memoria, porque finalmente, aunque sea un psicópata, es un ser social. Es un ser social, educado en colegios, con una familia buena. No es clase media, esto es clase más alta, mucho más alta y poderosa. Lo que decía Eduardo, Kaká es su espejo, él transmite en su reprogramación psicopática toda la maldad que él hizo a Kaká. Por eso ese plano inicial donde incluso ellos dos están jugando al juego de quien no pestañea, ¿no? Es un lenguaje ahí cinematográfico para saber que esta película viene con estos dos personajes espejados. Y por lo tanto, cuando Kaká pierde ese protagonismo y sabemos la verdad, realmente deja enseguida de ser el personaje que fue durante toda la película y se transforma en una víctima más de la manipulación, del engaño, de todo esto que era finalmente lo que disfruta este ser humano, que a través de la culpa, como decía Eduardo, que para mí es esa voz de la maldad intrínseca que lleva dentro, que le dice, aquí estoy, conóceme, no me niegues, quiero salir, por eso busca Salvador, por eso programa, por eso llega él mismo hasta una verdad que a lo mejor a él lo sorprende. Nosotros no queríamos una película que te engañara a nivel de guión como lo hizo Kaiser Söze maravillosamente, ojo, en esta película, sino que cuando nosotros nos enteráramos en la película como espectadores de la verdad, no solamente fuéramos nosotros como espectadores, Salvador como amante y protagonista de esta investigación, sino también el mismo Alain. O sea, era como eso, ¿no? Nos agarramos de eso como para decir, ay, sí, el guión me engañó, me engañaron los guionistas, sino que construimos o intentamos construir un personaje que llevara la película que también se engañara él mismo. Entonces es muy interesante de analizar, pero en conversaciones más largas, qué lástima. Bueno. ¿Tu escena favorita era otra de las preguntas y la que más te había disgustado? Esa ironía precisamente que existe en esa escena de ellos mostrando el culo, además de espaldas a la cámara, saltando de alegría mientras el país se quema, me pareció increíble. Ese plano final de Alain con el auto cuando se quema al final, que para mí es como el símbolo, ¿no? del diablo, de tantas referencias, de tantas películas maravillosas que ya hay en uno. Me encanta también. Y ese plano final
de este Alan de espaldas a nosotros, llegando a este mundo súper hipercomunicado por todos lados, donde vas escuchando las distintas cosas que van pasando mientras nos da la espalda, caminando de vuelta, sobreviviendo después de semejante tragedia y mezclándose como hace la maldad, diseñada en tantos personajes de la vida real, como esta maldad siempre se sobrevive, ¿no? Y nos jode, y ahí está, y vuelve, y vuelve. Por eso la memoria, por eso Salvador quiere trabajar la memoria en descubrir una memoria, porque la memoria no es solamente nuestra, sino de un país que pareciera que no quiere recordar. Y si nosotros no recordamos o recordamos como nos da la gana, bueno, vamos a seguir repitiendo los mismos ciclos. Entonces ese plano final también es uno de mis preferidos. Y aquí me complemento, o sea, en lo personal, a mí me fascina la escena, por una razón que ya les diré, la escena en la que ellos juegan Mira qué triste, en el colegio, que se burlan de la profesora y a la aparición de Santiago también. Me gusta porque eso es mérito actoral, eso es trabajo actoral. Nosotros teníamos versiones de guión con el texto, donde estaba ese Mira qué triste, hay una versión del Mira qué triste que está en la novela, que es lo que se dice allí. Hicimos otra escritura de lo que podían, de cómo podían ellos burlarse de la profesora de Santiago, y aquí llegó Hernán y les dio, estos son los personajes, estos son los textos referenciales, no, chicos. Sí, bueno, pero no fue tan así. Jugamos mucho con el Meissner, por ejemplo, esta técnica de improvisación en la época donde convivimos, en vez de estar ensayando el Mira qué triste, que a nosotros Eduardo siempre nos decía, coño, pero es que estos diálogos, escritos por nosotros, maldición, no los escucho con la realidad. Entonces lo que hicimos fue, en la preparación de los personajes, jugar, todos los días jugamos, mira qué triste la vida del fotógrafo, mira qué triste la vida de Hernán, mira qué triste la vida de Alfonso, y ahí nos divertíamos. Entonces, en el momento en que buscábamos la escena jugando, mira qué triste, ya la tenían pero mordida. Entonces ahí ellos exploran. Yo ahí lo único que tenía que decir era, ok, hablen de Santiago. Mira qué triste la vida de fulano. Mira qué triste, y iba, o qué sé yo, en el momento cuando están, por ejemplo, en el colegio que habla Santiago Arismendi, que está dando su clase, y Alain lo cuestiona y le habla sobre el champú y sobre estas cosas y lo pone como un poco de burla en el salón de clases. Yo recuerdo que ya ahí los personajes estaban tan asumidos que yo me voy al oído de Gabriel y le digo, confróntalo, provócalo, inténtalo joder. Y él, pácata, ¿no? Entonces, eso es lo rico de cuando tienes asumido como actor el personaje, que no estás repitiendo un texto aprendido, memorizado, con muy buena actuación, sino que ya forma tanto parte del actor, conoce tanto al personaje, que no importa si yo le cambio el texto, no importa si le cambio la escena, él va a entender cómo va a reaccionar este personaje, y eso es maravilloso. Y a nivel de planos, visualmente, estéticamente, el plano de Gabriel con la obra abandonada. Eso también me gusta mucho, me parece muy, muy potente. A mí también, a mí también. José. Ajá, José, si quieres decir unas palabras para cerrar. Gracias. Pues nada, la verdad que extasiado y maravillado con este extraordinario foro. Creo que ha sido una estupenda oportunidad. Como bien decías tú, Luis, creo que bueno, espacios como estos que nos hacen conversar, reflexionar, pensar sobre el cine, luego de ya, digamos, apreciar la obra como tal, son absolutamente necesarios. Creemos en ellos, comprometidos en continuarlos y en seguir desarrollándolos.